Si la denuncia afirma que hubo contratación y se confirma que no hubo, se cae la denuncia. Un LMP acerca de una posible contratación de un bufete en Estados Unidos. Lo que mencionó el secretario es que lo que se presume, lo que se tiene, o sea, lo que se cree hasta el momento es que pudieron haber sido unos $57,000 al mes. Todo esto habrá que determinarlo luego de la auditoría, por supuesto. Pero por ahora, para hacer este análisis y también el análisis de las charlas, tanto con el licenciado Herrero como el licenciado Ángel Pineda, secretario general del MP, ya se encuentran con nosotros por la vía telefónica el licenciado Aníbal García, exdiputado y excandidato presidencial, y el licenciado Héctor Pérez Rojas. Él es analista y estratega en crisis y campañas políticas. Ambos, gracias por estar acá. Licenciado García, empiezo con usted. ¿Cómo analiza esta solicitud de auditoría que ha presentado ayer la Secretaría General y la respuesta que hasta el momento dio el Ministerio Público en cuanto que dice que no tiene sustento jurídico? Adelante, buenos días. Buenos días, Luis Felipe, buenos días a Héctor, qué gusto saludarles. Y bueno, un saludo especial a todas las mujeres de Guatemala, un abrazo, a seguir luchando por sus derechos, que realmente es obligación del Estado y de todos los ciudadanos reconocer. Hecho ese previo, Luis Felipe, yo creo que en primer lugar debo referir que me parece que Presidencia de la República está haciendo lo correcto, porque está poniendo a funcionar al ente encargado de fiscalizar el gasto público, en este caso la Contraloría General de Cuentas. Y me parece que es correcto que sea la Contraloría, porque es la Contraloría General de Cuentas no solo el ente facultado para esto, sino que estoy totalmente convencido de que a raíz de la denuncia tiene que hacer las auditorías especiales o la auditoría especial que corresponda a efecto de determinar si existe un mal uso de esos fondos, si estos fondos se utilizaron para un fin que no le corresponde, y haciendo los nombramientos que corresponden, y luego de eso pues tendrá que venir un informe de auditoría en donde pues establecerán si hay acciones o que impliquen denuncias en el Ministerio Público, o si hay hallazgos que puedan implicar únicamente multas de carácter monetario. Dicho esto, creo que es importantísimo que se ponga a accionar a la institucionalidad del Estado, en este caso a la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que se pueda tener un expediente completo de la situación y que, como corresponde, se le pida toda la documentación del caso al Ministerio Público, a la PGN, en este caso a la Presidencia, en donde corresponda, lo que ellos puedan tener como expediente, también al Ministerio de Finanzas, y luego que con esos documentos ya se determine los alcances de esta contratación de lobistas, que es lo que al final de cuentas ellos intentaron hacer a través de lo que hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación. Gracias, licenciado García. Paso con el licenciado Héctor Pérez Rojas. Licenciado Pérez Rojas, ¿qué ocurre, según usted, si después de esta auditoría se determina que no hubo tal contratación? ¿Qué piensa de eso? Buenos días. A ver, buen día. Muy buenos días a todos, y por supuesto igual un saludo a las bellas mujeres de este país y a las luchadoras mujeres. A ver, tal vez hay una palabra aquí, Aníbal, buen día también. Quisiera entender, hay una palabra muy fuerte dentro de este tema, y es la palabra del morbo. Pero ¿qué ocurre con un tema como lo que hemos estado intentando ver y escuchar desde hace ya un par de días con este tema? Creo que se vinculó mucho más ayer. Esta es una demanda con particularidades importantes. Primero, ojalá los guatemaltecos lo que tuviéramos es el privilegio de entender que lo que yo he llamado siempre la institucionalidad no esté siendo como había sido en el gobierno anterior, como había sido en el anterior, al anterior y al otro. Usamos la institucionalidad y la seguimos desbaratando para los fines que nos interesan en nuestro momento. Pero esta demanda tiene una particularidad: involucra a la Contraloría, Finanzas, la Procuraduría General de la Nación, y es por el término del involucramiento de 461,000 quetzales, traducido literalmente, como tú lo dices, al tipo de cambio en el que pudiera hacerse,
por la intervención de un bufete. Realmente ese es el tema de la demanda. Si era para atacar a exiliados, prófugos o como cualquiera quiera llamarles a las personalidades a quienes respetamos que están fuera, lo que estamos es ante un evento casi como el tema de pre y post ISIL. Aquí todo el mundo ha hecho líneas e interpretaciones casuísticas, en algunos casos de interpretaciones y percepciones, unas manejadas por una y otra vía, que tienen que ver con temas y aspectos que hoy están vinculando al gobierno en sí y al Ministerio Público. Antes fue un ente quien había decidido usar la institucionalidad del Estado para referirse a unas y otras acciones, y aquí vemos que a los dos entrevistados que tuvieron ahí en conexión, creo que telefónica, los dos por supuesto muy buenos para argumentar cada quien su punto de vista, pero a la larga lo único que nos siguen generando es confusión. Es un término mediático y los oficios interpuestos son interpretativos, y tal vez no olvidar aquí dos términos. Yo lo que quisiera es que los guatemaltecos lo que empezáramos a ver es una hoja de ruta que nos diga hacia dónde nos llevan, y que por supuesto que el esclarecimiento de la verdad es un tema importantísimo en cualquier sociedad para empezar a vivir con unos nuevos temas. Y aquí no hay que olvidar, yo estoy totalmente de acuerdo con quienes hemos hecho la interpretación que cada uno de los aspectos que han sido, incluyendo aquellos que pudieron habernos llevado a la no toma de posesión de hoy binomio electo o de quienes hoy nos dirigen, estuvo y fue un término de discernimiento sobre los aspectos en los que estábamos, pero tampoco también podemos olvidar que el partido que hoy está es el partido que tuvo como candidata presidencial a la exfiscal de la nación, y gente muy respetable que también está afuera, y que son ellos quienes tendrán que dilucidar sus papeles. Todo este término creo que nos debe llevar a un término de interpretación y clarificación, que a la larga lo que queremos es conocer la verdad, y ese es el principio. Y que tal vez lo único que a mí nunca me ha agradado es que cada uno de los gobiernos en turno o las instituciones en turno usan los manejos de la institucionalidad para proteger la parte en la que ellos quieren verse involucrados. Pero en este caso, licenciado Pérez Rojas, le ruego ser muy directo en esta respuesta que le voy a solicitar. Le reitero la pregunta: ¿qué pasa si después de la auditoría resulta que no hubo contratación? Eso fue lo que de alguna manera sugirió el licenciado Ángel Pineda. Yo creería que lo que nosotros quisiéramos saber es cuál es la verdad. Si hay contratación y fue hecha para perseguir a términos, sería deplorable, y por supuesto que hay normas que tienen que intervenir dentro de ese término. Ahora lo que yo me pregunto, porque algunos aducen que el término es de investigación o para acusar a quien está, ¿de qué se les puede acusar estando fuera? Si habían sido ya motivo de una percepción y de una persecución, si así tiene que tipificarse dentro del Estado de Guatemala, fuera no podía hacerse. El licenciado Pineda dice que era por un término de arbitraje. Tenemos varios en el país, y yo de manera personal conozco uno en el que la intervención de la Procuraduría General no se hace efectiva afuera. No lo hicieron antes y ojalá la hagan ahora. Ese es un tema que tiene que ver con telecomunicaciones. Sí, la contratación, por cierto, entiendo que tuvo que haberla hecho la PGN. Pero así regreso ahora con el licenciado Aníbal García. Licenciado García, yo quisiera preguntarle esto. ¿Qué está en juego en este tema en particular? ¿Cómo lo analiza usted, tomando en cuenta que todavía estamos en camino de una auditoría? Y ahí tendremos que ver qué fue lo que ocurrió. Pero ¿qué es lo que usted cree que está realmente en juego detrás de esto? Bueno, mire, en primer lugar, yo insisto, yo creo que el gobierno hace bien en hacerlo a través de la Contraloría General de Cuentas, porque es el ente facultado. Y la Contraloría General de Cuentas tiene que actuar en apego a la legalidad, a la responsabilidad, al profesionalismo, y ser objetivo en cuanto a señalar si de verdad existe o no existe responsabilidad de parte de los involucrados en un momento en ese procedimiento administrativo, si es que se dio finalmente o no se dio, y a determinar las sanciones o acciones que correspondan. Ahora, perdón que lo interrumpa, licenciado García. Yo al licenciado Pérez Rojas le preguntaba, bueno, ¿qué pasa si no hubo contratación? ¿Quién queda mal? Pero en este caso, la pregunta para ustedes, y si sí hubo contratación, si sí hubo actuación de este bufete,
¿Esto es legalmente inaceptable o es solo moralmente inaceptable o es no lo normal? ¿Cómo lo ve usted? Es que justamente eso es lo que tiene que determinar la Contraloría en primera instancia, porque a grosso modo uno podría advertir que pudiéramos estar frente a una posible malversación de fondos, porque se están utilizando fondos, y eso tendrá que determinarlo la investigación, para algo que no están destinados. Es decir, si a nosotros nos dice la conclusión final de la Contraloría que sí existió contratación y que esos fondos salieron del Ministerio de Finanzas, que obviamente tuvo que haberle, asignado ese presupuesto a una institución diferente, vamos a saber qué institución es, pero entonces, si existe una posible malversación de fondos, entonces definitivamente eso tendrá un desenlace jurídico, porque ya entraríamos al mundo de las denuncias penales para determinar si es solo eso o si el desarrollo de la investigación nos lleva también a un abuso de autoridad. Licenciado Pérez Rojas, ¿usted qué saca en limpio de la charla con el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y con el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, una detrás de la otra? A ver, Luis Felipe, tal vez solo para hacer una acotación dentro de lo dicho hasta ahorita. Si la denuncia afirma que hubo contratación y se confirma que no hubo, se cae la denuncia. Y creo que cada quien de sus dos invitados anteriores lo que hicieron, Luis Felipe, fue una narrativa de su posición, ni siquiera de la aclaración del tema. Y vuelvo a decirlo, lo que nos están generando a todos, a los guatemaltecos, es morbo entre la posición de un sector y del otro. Y aquí hago alusión a un tema, digamos que la figura hoy del Ministerio Público es una figura gastada, todos sabemos el término del manejo que han hecho del saneamiento de más allá de 30 países, términos que igual afectan a unos y a otros. Y el término del hoy gobierno usando el estamento del Estado, por supuesto que están en la posibilidad de hacerlo y pueden hacerlo, es manejando cada quien la narrativa de lo que vimos desde el proceso de campaña. Es un proceso en el que estamos metidos como que si esto fuera un término de actores culpables o no, y tal vez los pleitos particulares del partido que hoy nos gobierna, del señor presidente, el señor Arévalo, y el secretario general, los están trasladando a asuntos del gobierno, y eso no es correcto, y se están usando bienes y manejos de la línea de instancia de poder para esos términos de defensa y acciones que tienen que ver con el esclarecimiento de la verdad y el debido proceso, que a la larga los guatemaltecos es lo que quisiéramos tener, dejar la percepción del morbo de la acción y de la condición en la que estamos. Bueno, siguiendo con ese tema, licenciado García, ¿usted qué sacó en limpio de esas dos charlas? Como digo, una detrás de la otra. Primero Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, después Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público. Oyendo y contrastando lo dicho por uno y por otro, ¿qué le queda a usted como para poder comentar? Bueno, en primera instancia yo creo que el señor Pineda, no solo con ustedes, sino públicamente, y el Ministerio Público institucionalmente, en efecto han reconocido que existía una molestia o existe una molestia en la administración en la que él participa, dirigida por la señora Consuelo Porras, frente a sanciones y una serie de cuestiones, condenas que a nivel internacional se están generando y se generaron en contra del Ministerio Público. Eso es evidente. Ese sería el primer elemento que uno podría sacar en limpio. Pero hay otro que preocupa, y es que ellos están preocupados por sanciones personales, es decir, están reaccionando por sanciones personales cuando en realidad la institución no tendría por qué participar en ese tipo de responsabilidades, porque las sanciones que se promovieron a nivel internacional son estrictamente personales a los y las funcionarias ahí señaladas. Entonces, el Estado, es decir, todos los guatemaltecos y menos los contribuyentes, no tenemos por qué estar respondiendo con el dinero público por señalamientos que a nivel internacional se hacen a la actuación de actores individualmente considerados. El otro punto es con relación a la postura del señor secretario general de la Presidencia.
pues evidentemente él lo que señala es de que hay una denuncia que tienen elementos que les permiten afirmar que esto podría ser un hecho que puede venir en responsabilidades intuyo que de responsabilidades de carácter penal, y que por eso acuden a la Contraloría General de Cuentas a presentar la correspondiente denuncia. Y en medio de todo eso yo sí quisiera salir al paso un poco en las palabras de Héctor, en el sentido de que pues las cosas deben quedarse como estaban y no se debe investigar nada. Evidentemente yo sí no comparto ese criterio. La cloaca de la corrupción todos la conocemos, sabemos perfectamente que este país ha estado hundido en tragedia tras tragedia, y una de las grandes tragedias es la corrupción. Así que cualquier acto de corrupción que exista en cualquier ministerio, en cualquier instancia, debe ser investigado, y por eso valoro que se ponga a accionar a la Contraloría General de Cuentas, porque una institución clave en la lucha en contra de la corrupción es la Contraloría General de Cuentas. Me queda muy poco tiempo. Licenciado Pérez Rojas, ¿qué cree usted que viene a continuación en este tema? Porque evidentemente aquí no terminan las cosas. ¿Usted considera que la Contraloría hará con celeridad esta auditoría para poder determinar qué fue lo que pasó? Porque ya trasciende. Tengo aquí un par de posts de X que dicen que el hoy ex PGN Jorge Luis Donado ha admitido haber acudido a una reunión en el Ministerio Público y ahí estaban dos abogados del bufete en cuestión de Estados Unidos. Y dice que Donado ha solicitado, el licenciado Donado solicitó $57,000 para pagarlos en diciembre, pero que el pago no se llegó a concretar. ¿Qué opina usted de eso? Pero tal vez solo para aclararle a mi buen amigo Aníbal, si la denuncia afirma que hubo contratación y se mantiene que no cae, se cae en la denuncia. No es que uno no quiera que se siga la investigación, es que los términos en ley así son, y él es un muy buen abogado. Pero a ver, tal vez la parte importante de este tema es entidades que este nivel de denuncia tiene temas importantes, y con lo que tú eres ahí, Luis Felipe, nos da un aditamento mucho mayor. Por eso es que es tan importante el involucramiento de la Contraloría, del mismo Ministerio de Finanzas, y por supuesto que las decisiones de la PGN, que en ese entonces dirigía el licenciado Donado, van a ser importantes. Aquí el término es aclaratorio, es que los guatemaltecos tenemos derecho a saber qué es lo que ocurrió con esos incidentes, sí, pero la otra, también los guatemaltecos tenemos derecho a que nos den un espacio de prudencia. Esos son líos de interpretación entre el Ministerio Público, entre el gobierno actual, y que lo debieran denunciar dentro de ese tema. Pero hoy recién, cuando entrevistabas a tus entrevistados anteriormente, decían dos cosas. Hoy tenemos días y temas tan importantes en el país que deberán de ser la comidía del día a día, y no lo que pasó ahí. Ayer mirábamos cómo se tergiversaba algo de lo que pasaba en el Congreso de la República, porque se le asignan unos bonos o unos fondos a los cuerpos de bomberos. Señores, otra vez volvemos. Aquí estamos queriendo que nos digan cuál es la ruta, cuál es la estrategia, cuál es la forma, y los guatemaltecos lo que queremos tener que son gobiernos de confianza, de credibilidad, de certeza para lo que se debe hacer, igual en el ámbito jurídico, y eso es lo mismo que esperaríamos del MP. Ya, las lías, los pleitos, discútenlos en los tribunales, que es donde las cosas tocan, y que nos dejen a los guatemaltecos empezar a trabajar y a vivir desarrollándonos y en paz. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.